Dile, hija. Un feliz sábado, mis queridos hermanos. ¿Cómo estamos en la casa de nuestro Dios? Felices, contentos porque hemos llegado a un sábado más, un sábado menos para la venida de nuestro Señor, Salvador y Redentor, Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías. Si me quieren acompañar al libro de Jeremías, vamos a abrir las escrituras en el libro de Jeremías. Y hay una porción de las Sagradas Escrituras en el capítulo 1. Y leemos en el versículo 11 y el versículo 12. Jeremías capítulo 1, versículo 11 y versículo 12. La palabra de Dios dice: y la palabra de Jehová vino a mí, diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: yo veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. El Señor estaba ansioso por compartir la palabra y utilizó a Jeremías cuando el Estado de Israel se encontraba en una abierta apostasía en contra de Dios. Ahí en el capítulo 7 vienen unas declaraciones muy fuertes acerca de Israel, donde dice que el pueblo y los sacerdotes se estaban autoengañando porque ellos decían: templo de Jehová es este, y casa de Jehová. Y sin embargo Jeremías le dice por medio del Espíritu que no se engañaran, porque ahí no estaba Jehová. Lo que estaban adentro del templo de Jerusalén eran los dioses paganos. Y hoy en este día, en este sábado, vamos a tratar un tema que se llama De Filadelfia a la Odisea. Y vamos a mirar la interpretación histórica de las 7 iglesias de una manera de introducción, para llegar a la transformación de Filadelfia a la Odisea. Así que los voy a invitar a que nos pongamos de rodillas, vayamos en oración a Dios y le pidamos que Él nos dirija a través del estudio de su palabra. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Hemos leído, Señor, que estás impaciente por dar tu palabra. Y queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a comprender esa palabra que vas a compartir con nosotros. Que todo lo que leamos en las Sagradas Escrituras y en los testimonios, nos quedemos con el escrito está. Y que aprendamos, Señor, a quedarnos con ese escrito y a desechar todo comentario de hombre. Te ruego y te suplico, como siempre lo hacemos, que usted, mi Dios, ponga sus palabras en mis labios. Que tus pensamientos, Señor, sean colocados en mi mente para poderla transmitir. Y te ruego y te suplico, Señor, que este pueblo que está delante de ti, a la final de esta presentación, nos volvamos al Jehová de los ejércitos. Así pues, Señor, consciente de esta petición y confiado de que tú nos escucharás, nos levantaremos de nuestras rodillas y escucharemos lo que dice un así dice Jehová. Pues te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén.
Dice la palabra de Dios ahí mismo en el libro de Jeremías. Ahora, en el capítulo 2, y leemos el versículo 1. Jeremías capítulo 2 y el versículo 1 dice: y vino a mí palabra de Jehová diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la lealtad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. ¿De quién creen ustedes que está hablando este versículo? Está hablando de una condición en cuanto Israel, ¿en qué se encontraba? Dice que se encontraba en un estado de fidelidad. Miren lo que dice. Versículo 2. Anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti. Y luego, ¿qué dice? De la lealtad de tu juventud, del amor de tu desposorio. Así que, ¿en qué condición estaba Israel? Estaba en fidelidad, en lealtad. Estaba, podríamos decir, en el estado de Filadelfia, en ese amor fraternal. Pero algo ocurrió con el pueblo de Israel. Miren lo que sigue diciendo: cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Versículo 3. Santidad era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoran injuriarán, mal vendrá sobre ellos, dice Jehová. ¿Cómo se encontraba Israel en ese momento? En santidad. Si nosotros nos movemos al versículo 7, miren ahora en la condición que entra el pueblo de Israel. Y os metí en tierra de abundancia, para que comiese su fruto y su bien. Mas entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Cuando Dios introduce a Israel en la Canaán, ¿cuál fue la orden que Dios le dio a Israel que tenía que hacer con todas las enseñanzas que tenían los pueblos que estaban en Canaán? La orden que Dios le dio a Israel es: no te contamines con las enseñanzas de los pueblos vecinos, porque si lo haces, ellos te contaminarán a ti. Y dio otra orden también. La orden que dio es: tampoco des tus hijos a sus hijas, que no se casen con ellas, porque si tus hijos se casan con ellas, ellas los van a llevar a tus hijos a adorar a dioses ajenos que tú no conociste. Miren lo que sigue diciendo el versículo 8, Jeremías 2:8. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron por Baal y anduvieron por Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Versículo 9, miren lo que dice el versículo 9. Por tanto, entraré aún en juicio con vosotros. ¿Cómo se llama la séptima iglesia? La Odisea. ¿Y qué significa la Odisea? El pueblo del juicio, o el juicio en el pueblo.
Así que ahora, ¿en qué condición está entrando Israel? Está entrando en el estado laodicense. Y miren lo que sigue diciendo. Por tanto, entraré aún en juicio con vosotros, dice Jehová, y con los hijos de vosotros, de vuestros hijos pleitearé. Versículo 11. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Pero mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, para cavar para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Así que nosotros podemos mirar en estos versículos un cambio drástico de lealtad a Dios, de santidad a Dios, a una deslealtad completamente en contra de Dios. Como les dije, en esta mañana vamos a tener esta presentación que se llama De Filadelfia a la Odisea. Pero dentro de esta presentación nosotros vamos a utilizar una revista. Este periódico de The Signs of the Time. Y en este periódico vamos a encontrar nosotros las 7 iglesias del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3. Vamos a mirar estas 7 iglesias como introducción, pero lo vamos a hacer a la luz de los pioneros adventistas, de ese gran movimiento. En este periódico, así era como se mostraban las 7 iglesias. Ahí están las 7 iglesias en el periódico. Y en esta parte de aquí, aunque no se mira muy bien, tal vez el proyector no nos ayuda mucho, pero en esta parte de aquí dice The Seven Church of the Apocalipsis. Las 7 iglesias del Apocalipsis. Y en este periódico aparece la delineación de las 7 iglesias. Como introducción, para que vayamos avanzando en el tema, vamos a mirar primeramente dónde comienzan las iglesias. Y miren, hice este diagrama para que nosotros podamos comprender algunos detalles más a fondo. Ustedes miran el santuario. En primeros escritos se nos da una declaración de que el santuario es el fundamento de nuestra fe. También se nos dice que el santuario en el libro de Salmos es el camino que nos lleva al trono de Dios. Nosotros vamos a mirar en este diagrama que tenemos el atrio, tenemos el lugar santo y tenemos el lugar santísimo. Vamos a mirar que en el atrio tenemos el altar de sacrificio y tenemos la fuente. La mesa de los panes se encontraba en el lado norte del santuario. El candelabro se encontraba en el lado sur del santuario. Y el altar de incienso se encontraba al lado oriente del santuario. Vamos a mirar nosotros por qué es que Juan empieza primeramente en su relato en el Apocalipsis con las 7 iglesias. ¿Por qué es que Juan no empieza primeramente con la mesa de los panes? Si los 3 muebles sagrados están en el lugar santo. ¿Por qué es que el altar de incienso, Juan no empieza con las trompetas?
sino porque en el Apocalipsis Juan está empezando con las 7 iglesias. Miren dónde vamos a encontrar esa respuesta. Vamos a movernos al libro de Apocalipsis. En el capítulo 1, la respuesta nos las va a dar el versículo 10. Apocalipsis 1:10 nos dice: yo fui en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿En qué día estaba Juan el profeta? En el día del Señor, en el día sábado, de acuerdo a Isaías capítulo 58, que el día del Señor es el sábado. Dicho sea de paso, a veces nosotros estamos cayendo en algo que no se aplicaba al pueblo de Israel. Por ejemplo, nosotros muchas veces queremos hacer del sábado un sábado evangelista. Y queremos hacer sentir cómodos a las visitas. Y queremos darle prioridad a las visitas. Pero ¿saben algo? Que en el antiguo Israel, en el capítulo 56, ¿quiénes eran los que se tenían que adherir y acomodarse al pueblo? Vamos a leerlo. Miren lo que dice Isaías. Isaías, en el capítulo 56 dice, versículo 2: bienaventurado el hombre que esto hiciere, y el hijo del hombre que esto abrazare, que guarda el sábado de no profanarlo, y que guarda su mano de hacer el mal. Y ahora miren lo que dice el versículo 3: y el hijo del extranjero que se ha adherido a Jehová, no hable diciendo, Jehová me apartó totalmente de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dice Jehová a los eunucos que guardan mis sábados, y escogieren lo que yo quiero, y abrazaren mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Así que el extranjero, ¿a quién se tenía que adherir? Al pueblo. ¿Quién tenía que aceptar las costumbres de Israel? El extranjero. Pero ¿saben qué es lo que pasa hoy en día? Que el pueblo se tiene que adherir al extranjero. Que el pueblo se tiene que acondicionar a la visita. Y si a la visita no le gusta que se mencione el don de profecía, entonces el pueblo tiene que guardar silencio y no tiene que mencionarla. Pero en el pueblo de Israel, ¿quiénes leían los profetas? Por ejemplo, cuando Moisés exhortaba al pueblo, ¿a quién utilizaba Moisés? Utilizaba a los patriarcas, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Cuando Moisés murió y empezaron a venir más extranjeros, y Josué toma el lugar de Moisés, ¿a quién citaba Josué? A Moisés. ¿Y a quiénes más? A Abraham, a Isaac y Jacob. En los tiempos del Señor Jesús, cuando Jesús predicaba, ¿a quién citaba Jesús? A Moisés, a los patriarcas. Pero ¿qué tal si venía un samaritano o un extranjero y se le presentaba a Jesús y le decía, es que mira Jesús, tú me incomodas cuando hablas de Abraham, de Isaac y de Jacob? ¿Podías tú dejar de hablar de ellos? ¿A quién citó el Señor Jesús un sábado? A Isaías. ¿Y quién era Isaías? Un profeta. Ahora, vamos a ir un pasito más allá. Cuando nuestro Señor Jesús predicaba en las sinagogas, ¿a quién creen ustedes que él citaba? Citaba a Dios. ¿A quién más?
a los patriarcas y a Moisés, a los profetas y los salmos. Ahora, para Jesús, ¿quiénes eran los patriarcas? ¿Quiénes eran Abraham, Isaac y Jacob? ¿Quiénes eran los salmos para Jesús? Para Jesús, ellos eran los pioneros. Eso era lo que citaba Jesús. Ahora, en la época de la Reforma, cuando viene Hus, cuando viene Calvino, cuando viene Lutero, cuando viene Melantón, ¿a quiénes citaban ellos? A los apóstoles. ¿A quiénes más? A los profetas, a los patriarcas. Pero para los reformadores, ¿quiénes eran los pioneros? Ellos eran los pioneros. Cuando surge el movimiento milerita, ¿a quiénes citaban ellos? A los reformadores, citaban a Martín Lutero, citaban a Hus, citaban a Calvino, citaban a Melantón, citaban a todos los reformadores y terminaban con los patriarcas. ¿Y quiénes eran ellos para los reformadores? Los pioneros. Entramos ahora nosotros. ¿Y a quiénes debemos de citar? A los pioneros, a los reformadores, a los apóstoles, a Jesús, a los patriarcas, a los profetas. ¿Y quiénes son ellos para nosotros? Los pioneros. Por eso en esta presentación nosotros vamos a utilizar a todos ellos. Ahora, volviendo a nuestra introducción, ¿quién se adhería a quién? ¿El extranjero se adhería al pueblo de Israel o el pueblo de Israel tenía que acomodarse al extranjero? Por eso el sábado dice la Biblia que es un día conmemorativo para Dios. No es un día conmemorativo para la visita. Es para Dios. Ahora, vamos a delinear este diagrama. Les dije que la clave está en el sábado. Porque Apocalipsis 1:10 dice que Juan estaba en el día del Señor. En ese día del Señor, ¿qué era lo primero que hacía el sacerdote? Lo primero que hacía el sacerdote era llenar las lámparas de aceite. Eso era lo que tenía que hacer. Por eso Juan en el Apocalipsis, en el capítulo 1, miren lo que dice Apocalipsis capítulo 1. Y leemos Apocalipsis 1 y el versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con cinto de oro. Así que, ¿a dónde se le mira a Jesús primeramente? En el lugar santo, en la posición del candelero. Por eso es que Juan entra primeramente en el Apocalipsis con el candelero. Porque en el candelero era lo primero que hacía el sacerdote el día sábado. Llenar de aceite para que el candelero siguiera ardiendo. Después que él en el sábado llenaba estas vasijas de aceite, ¿a dónde se movía el sacerdote? Miren lo que dice el libro de Levíticos. Vamos al libro de Levíticos. En el capítulo 24. Levíticos capítulo 24.
Y el versículo 4. Sobre el candelero limpio pondrás siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Versículo 5. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas. Y las pondrás en 2 hileras, 6 cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Versículo 8. Cada día de sábado lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, de parte de los hijos de Israel, por pacto sempiterno. Así que del candelabro o del candelero de 7 brazos, o la menorá como se dice en hebreo, ¿a dónde se movía el sacerdote? Se movía ahora a la mesa de los panes. ¿Y qué hacía ese sábado por la mañana en la mesa de los panes? Dice que cambiaba los panes. Surge la pregunta, ¿cómo hacía ese cambio? ¿Ustedes creen que se ponían los 12 panes de una sola puesta? ¿O qué es lo que dice la Biblia? Dice que primero se ponían 6 y luego se ponían otra pila de 6. Por eso cuando nosotros vamos, lean el versículo 7, solo para seguir la secuencia. Pondrás también sobre cada orden incienso puro, y será para el pan por memorial ofrenda encendida a Jehová. Así que del sábado, después de la mesa de los panes, ¿a dónde se movía el sacerdote? Al altar del incienso. Por eso Juan empieza el Apocalipsis con el candelero, luego se mueve a la mesa de los panes y luego se mueve al altar del incienso. Todas están en el lugar santo. Ahora miren, vamos a mirar. En el libro de Éxodo nos menciona la mesa de los panes. Y miren lo que dice en el capítulo 25 y el versículo 24. Éxodo 25, 24. Y la cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de un palmo de ancho, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor, y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás a las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Versículo 30. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Nosotros podemos mirar aquí la mesa, y alrededor de la mesa, ¿qué tenía? Dice la Biblia que tenía una cornisa de oro. Luego dice que habían 4 anillos donde estaban las 4 patas. Y luego se ponía una pila de 6 panes, y luego se colocaban las otras pilas de otros 6 panes. Tengan eso en mente. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4 nos va a decir que aparece la primera pila de pan. Versículo 2. Y al instante estaba yo en el espíritu, y he aquí un trono que estaba puesto en el cielo, y uno sentado sobre el trono. ¿Quién se puso sobre este trono? Dice que está Dios el Padre. Miren lo que sigue diciendo. Versículo 4. Y aquí se van a acordar de esta palabrita. Y alrededor del trono
había 24 sillas. Y vi sobre las sillas 24 ancianos sentados, vestidos de ropas blancas, y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Así que alrededor del trono, ¿qué había? 24 sillas. Pero ¿qué había alrededor de los panes? Una cornisa de oro. Esa cornisa representa a los 24 ancianos. Miren lo que sigue diciendo la Biblia. Versículo 6. Y del versículo 5, miren lo que dice. Y delante del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y miren qué es lo que hay delante del trono. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus. Así que delante de este trono, ¿qué es lo que hay? 7 lámparas. Aquí están las 7 lámparas. Pero ahora miren lo que dice el versículo 6. Y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes. ¿Cuántos anillos tenía la mesa de los panes? 4. ¿Cuántos seres vivientes aparecen aquí? 4. Versículo, capítulo 5 y versículo 6. Y miré, aquí viene la otra pila de pan. Y aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. ¿Quién se planta ahora en ese trono? El Cordero, que es nuestro Señor Jesús. Ahora, ¿cuántas pilas de panes tenemos? 2 pilas de panes, el Padre y el Hijo. Pero ahora dice que también el sacerdote en el día sábado se movía al altar de incienso. ¿Dónde aparece el altar de incienso? En el capítulo 8 de Apocalipsis, y en el versículo 2 y 3 nos dice: y vi los 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios, y les fueron dadas 7 trompetas. Y otro ángel vino y se puso en pie delante del altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso, para que lo ofreciese con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro. Ahora, después de Apocalipsis capítulo 5 y el versículo 6 que leemos, en el capítulo 6 de Apocalipsis, ¿qué se abren? Se abren los 7 sellos y empieza a mencionar el primer sello. Por eso en el diagrama vamos a mirar lo siguiente. Todos estos eventos, las 7 iglesias, los 7 sellos y las 7 trompetas empiezan en el lugar santo. Ahora, ¿qué miran ustedes entre el candelabro y la mesa de los panes? El candelabro y la mesa de los panes estaban situados en la misma dirección. Estaban rectos. Eso es una señal de que las iglesias van a comenzar en el mismo periodo que los 7 sellos. Cuando comienza la iglesia de Éfeso, comienza el primer sello. Pero más adelante, cerca del año 394, el sacerdote se mueve al altar de incienso. Por eso en el año 390 después de Cristo empieza a sonar
la primera trompeta. Y por eso Juan en el Apocalipsis comienza con el candelero, después se mueve a la mesa de los panes y después se mueve al altar de incienso. Por eso Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 son las 7 iglesias. Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5 son la mesa de los panes. Capítulo 6 son los 7 sellos. Apocalipsis capítulo 8 es el altar de incienso y comienzan las 7 trompetas. Las primeras 6 iglesias llegan hasta 1844. Los primeros 6 sellos llegan hasta 1844. El sexto sello pasa todavía esa puerta. Y las 7 trompetas, las 6 primeras llegan hasta 1844 y la séptima comienza en 1844. Cuando se abre y se mira el templo abierto. Ahora, el número 7, ¿qué simboliza en la escritura? El número 7 simboliza totalidad, perfección. Miren lo que dice este pionero adventista, James White, en el artículo que lleva por nombre Advent Review en Sabbath Herald, volumen 8, página 16, volumen 8, perdón, del 16 de octubre de 1856. Este artículo le va a mostrar a usted las 7 iglesias. Y miren lo que dice James White, hablando de las 7 iglesias. Estas 7 iglesias deben entenderse como que representan 7 condiciones de la iglesia cristiana. Así que, ¿cuántas iglesias hay? Una sola iglesia. Pero ¿cuántas condiciones de esa iglesia hay? 7 etapas, 7 condiciones de la iglesia. Miren lo que sigue diciendo el pastor James White. En 7 periodos de tiempo, cubriendo el terreno de toda la era cristiana. Así que las 7 iglesias que cubren ese periodo, esa condición, cubren la era cristiana. En este mismo artículo de la Review and Herald, hablando de la iglesia de Éfeso, la primera iglesia, James White dice, Éfeso significa deseable, jefe. Esto era cierto en la primera era de la iglesia. En los días de los apóstoles, habían recibido la doctrina de Cristo puro de la boca del gran maestro, y el Espíritu Santo fue derramado y descansó sobre ellos. Así que, ¿a quién representa la primera iglesia? A los apóstoles. Vamos a preguntarle a Urias Smith en el libro de Revelaciones y de Daniel, que él escribió, hasta qué tiempo abarca esa iglesia. La cronología de Éfeso. El tiempo cubierto por la primera iglesia puede considerarse el periodo desde la resurrección de Cristo hasta el final del siglo I, o hasta la muerte de los últimos apóstoles. Así que por eso es que la primera iglesia de Éfeso, ¿de dónde a dónde va? Del año 31 hasta el año 100. ¿Saben ustedes por qué Urias Smith pone del año 31 hasta el año 100? ¿Dónde estaba Jesús cuando dio la primera iglesia? ¿En dónde estaba Jesús?
estaba en el santuario celestial, estaba en el cielo. ¿Y cuándo es que él subió al cielo? En el año 31. Por eso es que Urias Smith pone a el Señor Jesús en la primera iglesia de los apóstoles, Éfeso, en el año 31. Porque fue después de la resurrección que se mira a Jesús en el lugar santo, en medio del candelabro. La iglesia de Esmirna. Otro material que un servidor utilizó para esta presentación es la escuela sabática de 1904. ¿Saben ustedes que ahí en la internet hay una página web donde se encuentran todas las escuelas sabáticas que estudiaban los pioneros? Y en nada se comparan a las escuelas sabáticas de la conferencia, ni tampoco de la libre. En nada de eso se comparan. Miren lo que sigue diciendo esta escuela sabática. Esmirna, la segunda iglesia. En estos tiempos de persecución pagana, la ley romana era: ningún hombre tendrá para sí dioses particulares de su propia. Ningún hombre adora por sí mismo a ningún dios nuevo o extranjero, a menos que sean reconocidos por las leyes públicas. Así que la iglesia de Esmirna es la iglesia de la persecución pagana. Por eso es que en la iglesia de Esmirna todavía está el paganismo, porque era la iglesia pagana romana la que estaba dirigiendo la iglesia. Miren lo que dice Urias Smith para el tiempo de Esmirna. Esmirna significa mirra, en forma de denominación para la iglesia de Dios mientras pasa por el horno ardiente de la persecución y probar a sí misma un sabor dulce para él. Pero pronto llegamos a los días de Constantino, cuando la iglesia presenta una nueva fase, haciendo un nombre muy diferente y otro mensaje aplicable a su historia. Urias Smith, de Daniel y Revelación. Miren la fecha de Esmirna que pone el pionero Urias Smith. Según la solicitud que se renuncia, la fecha de la iglesia de Esmirna sería del año 100 hasta el 323 después de Cristo. ¿Así lo teníamos nosotros? Así lo teníamos, así lo hemos interpretado. Vamos a preguntarle al mismo pastor Urias Smith acerca de la iglesia de Pérgamo, la tercera iglesia. Las doctrinas que se quejaban de Pérgamo eran, por supuesto, similares en su tendencia, lo que llevó a la idolatría espiritual y a una conexión ilegal entre la iglesia y el mundo. De este espíritu se produjo finalmente la unión de poderes civiles y eclesiásticos, que culminó con la formación del papado. Así que en la iglesia de Pérgamo, ¿qué se une? La iglesia y el Estado. Y se forma al papado. Por eso, ¿puede haber algo bueno entre la unión de iglesia y Estado? No puede haber nada bueno. Miren lo que sigue diciendo en la escuela sabática de 1904. Esto era lo que ellos publicaban en esas escuelas sabáticas. Y miren la expresión. Esta expresión que aparece aquí es la misma expresión de Martín Lutero, de los reformadores. Y miren lo que dice, hablando acerca de Pérgamo. En Pérgamo es donde está el asiento de Satanás. Pero ¿quién está en Pérgamo y quién se ha formado en Pérgamo? El papado. Así que en las escuelas sabáticas de 1904, ¿cómo denunciaban a la iglesia católica? Como el asiento donde mora Satanás.
¿Directos o no eran directos? ¿Daban el mensaje de los 3 ángeles o no lo daban? Miren lo que sigue diciendo. Fue después de la supuesta conversión de Constantino que se abrieron las compuertas del error y se trajo toda forma de doctrina falsa. Constantino no era más que un pagano hasta el día de su muerte. Su supuesta conversión fue totalmente un asunto de política. Casi todas las doctrinas falsas en la iglesia romana hoy en día, y muchas todavía conservadas en las iglesias protestantes, provienen directamente del paganismo y fueron traídos a la iglesia en ese momento. Verdaderamente era donde estaba el asiento de Satanás. Así que, ¿qué se introdujo en la iglesia de Pérgamo? Se introdujo el paganismo, las falsas doctrinas. ¿En dónde se introdujeron? En la iglesia de Pérgamo. En la iglesia de Pérgamo. Ahora, miren lo que sigue diciendo. ¿Quiénes estaban en la iglesia de Pérgamo? ¿Quiénes eran los que estaban establecidos en ese tiempo? Los reformadores. Ahí estaba Martín Lutero, Calvino, Hus. Ahí estaban en la iglesia de Pérgamo. Déjenme ver si ahí estaba Martín Lutero. Martín Lutero viene después de los 1500. Miren, ahora, lo que decía esta misma escuela sabática, donde está el asiento de Satanás. Y miren lo que dice John Nevis Andrews en la Review and Herald, volumen 6, número 24, página 185. Esto era lo que expresaba el pionero John Nevis Andrews. Una doctrina en particular se convierte en central para el catolicismo. El misterio de la Trinidad es la doctrina central de la fe católica. Sobre ella se basan todas las otras enseñanzas de la iglesia. Así que, ¿en qué iglesia entró la doctrina de la Trinidad? En la iglesia de Pérgamo. Se introdujo la doctrina de la Trinidad pagana. Lo está diciendo Nevis Andrews. Sobre ella se basan todas otras enseñanzas de la iglesia, de acuerdo al manual para el católico de hoy, página 11. Pero miren lo que dice Nevis Andrews. La doctrina de la Trinidad que fue establecida en la iglesia por el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, esta doctrina destruye la personalidad de Dios y su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Las infames medidas por las que fue forzada a la iglesia, que aparecen en las páginas de la historia eclesiástica, bien podrían hacer que todos los creyentes en esa doctrina se ruborizan. Así que, ¿desde cuándo está la doctrina pagana católica? Viene desde Pérgamo. Vamos a preguntarle a James White, pionero adventista, ¿de cuándo a cuándo es la iglesia de Pérgamo? Pérgamo significa muy terrosa, elevada. Este periodo llegó desde Constantino alrededor del 313 hasta el surgimiento del anticristo alrededor del 538. ¿Estamos correctos en eso? Así lo hemos enseñado. Tiatira. Vamos a mirar ahora a Tiatira. Si el periodo de la iglesia de Pérgamo se ha localizado correctamente, terminando con la creación del papado en el 538 después de Cristo,
la división más natural que se asignará a la iglesia de Tiatira sería el tiempo de la continuación de este poder blasfemo a través de los 1260 años de su supremacía, o del 538 después de Cristo a 1798 después de Cristo. Ahora aquí está Urias Smith. Así que la iglesia de Tiatira del 538 a 1798 es el tiempo en que la iglesia católica tuvo su supremacía papal, donde persiguió al pueblo de Dios. En la escuela sabática y también en el manual para el católico de hoy, página 11, miren lo que ocurre en el 538. En el año 538 después de Cristo, los creyentes arios fueron completamente aniquilados por la iglesia católica, dejando al papado como el único corrector de herejes. Cualquiera que se oponga a la enseñanza católica de la Trinidad fue exterminado, porque el misterio de la Trinidad es la doctrina central de la fe católica. Hay un libro que yo les recomiendo también que nos habla de las 7 iglesias. Y ese libro es del pionero Stephen Norton Haskell. Y el libro se llama La historia del vidente de Patmos. Y él dice: el pueblo de Dios nunca es realmente borrado. Individuos que reconocieron la dirección del Espíritu se reunieron en pequeñas compañías, escondidas en las cuevas, fortalezas de montañas y guaridas. Así que, ¿dónde se reunía el verdadero pueblo de Dios? En las cuevas, en las guaridas, en las montañas. Necesitaban ellos un templo para reunirse. ¿Qué era lo único que necesitaban? Adorar en la hermosura de la santidad. Nada más. Aquí en esta iglesia que estamos ubicados en la Sático Street de la Reseda, California, por el momento, esperemos que después lleguen más, somos la iglesia que está levantando estos baluartes. La doctrina histórica del séptimo día. Y hay otras muchas iglesias alrededor, tanto de protestantes como adventistas, como de sostén propios, pero que no están trayendo estas luces a la verdad, estas luces al conocimiento del pueblo. Y hay algunos que están escuchando y mirando estos videos, pero dicen que se les hace lejos venir hasta acá. Yo les hago la pregunta: ¿dónde estaba el trono del Hijo de Dios? En el tercer cielo. ¿Y hasta dónde vino el Hijo de Dios para dar su vida? Hasta la tierra. ¿Cuánta distancia hay desde el tercer cielo a la tierra? Ahora, desde el tercer cielo hasta este lugar, en sacrificio, Dios dice que se despojó y se hizo humildemente para dar a conocer la verdad. Ahora, ¿estaríamos nosotros dispuestos a venir desde tan lejos para escuchar la doctrina de la verdad del Hijo de Dios? Miren lo que sigue diciendo Haskell, hablando de este pueblo verdadero en esta iglesia.
Individuos que reconocieron la dirección del Espíritu Santo se reunieron en pequeñas compañías. Como los profetas de Dios en los días de Jezabel, en estos puntos aislados había miles que no inclinaron la rodilla a Baal. Pero a vosotros os digo, y al resto en Tiatira, a cuantos no lo han hecho esta doctrina de Jezabel, y que no han conocido las profundidades de Satanás, como hablan, voy a poner sobre usted ninguna otra carga. Miren estas palabras duras a Tiatira y a sus hijas, porque es la época de la reforma de los protestantes. Tiatira, dice, es Babilonia misma. Y las iglesias de las que se habla en otros lugares como hijas de Babilonia se encontrarán con el destino de la madre Tiatira. Porque cuando la historia de todas las iglesias haya terminado, Babilonia y sus hijas serán destruidas en el lago de fuego. Esteban Norton Haskell, La historia del vidente de Patmos, página 66. Pero miren lo que dice, página 69. Tiatira va hasta la venida de Cristo. Esta es la primera iglesia que apunta hacia adelante a la segunda venida de Cristo. Aquí es donde nosotros vamos a ir a empezar a mirar que en nuestra condición actual hay 3 estados de condición. ¿Saben cuáles son esos 3 estados de condición? Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3 menciona 3 estados. Versículo 15. Miren los 3 estados de la Odisea. Yo conozco tus obras. Primer estado, que ni eres frío. Segundo estado, ni caliente. Tercer estado, quisiera que fueses frío o caliente. Versículo 16. Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Así que, ¿cuántos estados hay en la Odisea? Están los que están fríos, los que están calientes y los que están tibios. Miren lo que va a decir ahora el pastor James White en este mismo artículo de la Review and Herald del 16 de octubre de 1856. Tiatira significa dulce sabor del trabajo o sacrificio y contrición, y es una descripción de la iglesia durante los 1260 años de supremacía papal. ¿Está de acuerdo James White, Stephen Haskell y Urias Smith en todas las fechas que hemos presentado y en todo el simbolismo de las iglesias? Miren lo que sigue diciendo. Esta era de terrible crueldad y martirio de la verdadera iglesia. Mejoró su condición real. Conozco tus obras y la caridad y la paciencia y tus obras, y el último un ser más que el primero. Cuán necesario para la pureza y la prosperidad de la iglesia ha sido la persecución y la aflicción, como la corrupción y destructividad a la santidad ha sido la prosperidad mundista. Así que, ¿en qué nos ayuda la persecución? En mejorar nuestra condición. Quinta iglesia, la iglesia de Sardis. El mismo pionero Stephen N. Haskell, en el libro de La historia del vidente de Patmos, el mensaje a Sardis está dirigido al protestantismo
el periodo cubierto por Tiatira fue la era de la persecución papal. José Bates, hablando de la iglesia de Sardis, dice lo siguiente: el pueblo de Dios comienza a salir de la iglesia nominal, protestantismo de Sardis, para terminar la reforma. Y estoy utilizando el artículo de la Review and Herald, volumen 1, de 1850. Y miren lo que va a decir Joseph Bates. Quinto estado, Sardis, significa lo que queda, que están listos para morir. Esto entendemos que es la iglesia nominal actual, la Babilonia, que el pueblo de Dios salió de debajo del mensaje del segundo ángel, que cerró en el 10º día del 7º mes de 1844. Entonces estaban a punto de morir y ahora están espiritualmente muertos. Yo les hago la pregunta. Vamos a mirar ahora el tiempo de la iglesia de Sardis. Sardis, miren lo que dice Stephen Haskell en la historia del vidente de Patmos, página 86 y 87. Quiero que meditemos en esta cita. Sardis, al igual que las iglesias Filadelfia y Laodicea, van hasta el final o hasta el fin de los tiempos. Los mensajes a Sardis y Filadelfia cubren por separado un periodo que se extiende a la segunda venida de Cristo. Pero además de las experiencias retratadas en el quinto y sexto mensaje, lo que se dirige a la Odisea también es aplicable. Así que en el estado de la Odisea se encuentran tres condiciones de la iglesia. ¿Cuál es la primera condición? Frío. ¿Cuál es la segunda condición? Caliente. ¿Y cuál es la tercera condición? Tibios. Pero dice que hay tres características de las iglesias Sardis, Filadelfia y Laodicea en todo el conjunto de la iglesia Laodicea. Así que, ¿a quién representa los fríos? Que se quedaron fríos. A Sardis. ¿A quién representa los calientes? A Filadelfia. ¿Y a quién representan los tibios? A la Odisea. Por eso en la Odisea hay tres condiciones: frío, caliente y tibio. Miren lo que dice el pionero James White. Sardis significa canción de alegría o lo que queda. La última significación se menciona en el versículo 2. Estén atentos y fortalezcan las cosas que quedan. Si tenemos razón en la aplicación de las primeras 4 iglesias, entonces Sardis representa las iglesias nominales del último medio siglo o más. Esta iglesia tiene un hombre que vive, pero está muerto. Mire la posición exaltada y el nombre que las iglesias nominales han tenido entre las naciones de la tierra. Mira sus títulos de alto sonido y los aplausos que recibe de lo que se llama el mundo. Las iglesias nominales tienen el nombre de las iglesias de Jesucristo y tienen el crédito de hacer mucho por el mundo, pero están muertos a los principios puros del evangelio y a las buenas obras, según lo establecido por Cristo y los apóstoles. Advent Review en Sabbath Herald
del 16 de octubre de 1856, en la publicación de James White, hablando acerca de las 7 iglesias. Sardis. Pero hay algunos nombres incluso en Sardis que no han profanado sus prendas. A esta iglesia se da el mensaje de la venida del Señor y el grito: sal de ella, mi pueblo. Unos pocos oyen, creen y obedecen. Estos salieron de todas las varias denominaciones y se unieron sobre el tema glorioso de la venida de Jesús, dejando atrás sus principios confesionales, y formaron Filadelfia. Les voy a poner esta otra cita de Urias Smith para ubicar el tiempo de la iglesia de Sardis. Si las fechas anteriores se han fijado correctamente, el periodo cubierto por la iglesia de Sardis debe comenzar alrededor de 1798. Sardis significa príncipe o canción de alegría, o lo que queda. Urias Smith. Voy a saltarme y ahorita regresamos y les voy a mostrar este diagrama para que miremos quiénes estaban en Sardis y quiénes entraron a Filadelfia. Porque de Sardis, ¿quiénes salen? Miren, aquí están las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Filadelfia. Sardis después de 1798. Filadelfia 1833. Vamos ahora a un cronograma de todos los que estuvieron en la iglesia de Sardis, que pasaron a la iglesia de Filadelfia. Estos son los pocos que menciona Sardis que se mantuvieron puros. Miren, el primero que estaba en Sardis es William Miller, Guillermo Miller. José Bates, 1792 fue cuando nació. Así que ¿en qué iglesia nació Guillermo Miller? En la iglesia de Sardis. José Bates en la iglesia de Sardis. George Storm en la iglesia de Sardis. John Byton en la iglesia de Sardis. Stephen Pierce en la iglesia de Sardis. Charles Fitch en la iglesia de Sardis. Joshua B. Himes, iglesia de Sardis. Irán Edson, iglesia de Sardis. Samuel Snow, iglesia de Sardis. William Farnsworth, iglesia de Sardis. Josías Leach, iglesia de Sardis. Raquel Preston, iglesia de Sardis. Roswell F. Cottrell, iglesia de Sardis. O.R.L. Crozier, iglesia de Sardis. El padre de Wagoner, iglesia de Sardis. James White, iglesia de Sardis. Ellen G. White, iglesia de Sardis. Merritt Cornell, iglesia de Sardis. John Nevis Andrews, iglesia de Sardis. George Amadón, iglesia de Sardis. John Norton Lowbrough, iglesia de Sardis. Urias Smith, iglesia de Sardis. Samuel N. Haskell, iglesia de Sardis. ¿De dónde salieron todos esos pioneros? De la iglesia de Sardis. ¿Y la iglesia de Sardis a quién iba a componer? A la iglesia de Filadelfia. ¿Y cómo se le llama a la iglesia de Filadelfia? Amor fraternal. La iglesia pura. La iglesia caliente.
¿Saben por qué estoy haciendo esta presentación? Porque me cansé de que los que no conocen la historia se ponen a criticar a la iglesia de Filadelfia, como la Odisea, que está podrida, que está sucia, que es miserable, que es desnuda, se pone a criticar a una iglesia que es pura, que es Filadelfia. Y eso es lo que están haciendo muchos en la actualidad. Hombres, pastores conocidos, que dicen, es que ellos estaban equivocados. Ellos no tenían la pura verdad. Ellos se equivocaron en 1844, 1843. No los lean, no los escuchen, no enseñen sus doctrinas. Pero a mí la Biblia me dice otra cosa. Los testimonios me enseñan otra cosa. Y me dicen a mí que ellos que salieron de Sardis, los pocos que quedaron, los pocos que decidieron ser transformados, componen la iglesia de Filadelfia. Pero miren lo que va a seguir diciendo los testimonios. ¿Hay alguna reprensión a Filadelfia? Es la única iglesia que no tiene ninguna reprensión del Señor. Nos quedamos en Sardis. Ahora miren los testimonios. Urias Smith, en el libro de Daniel y Revelaciones, la iglesia de Filadelfia está en un estado feliz y, como dice, santo. La palabra Filadelfia significa amor fraternal y expresa la posición y el espíritu de aquellos que recibieron el mensaje del advenimiento hasta el otoño de 1844. Al salir de las iglesias sectarias, el Espíritu de Dios estaba, miren lo que dice, estaba con todo verdadero creyente y su alabanza en cada lengua. Aquellos, ¿quiénes son aquellos? Los pioneros, los que mencionamos, aquellos que estaban en ese movimiento, son conscientes de que el lenguaje no describiría ese estado santo y feliz. Yo les hago la pregunta, nosotros que no estuvimos en ese movimiento, ¿sabemos lo que ellos pasaron? ¿Cómo lo vivieron? Entonces, ¿por qué nos ponemos a hablar de algo que no conocemos? Stephen Haskell dice, muchos abandonan Filadelfia. Miren lo que va a decir Stephen Haskell en la historia del vidente de Patmos. Muchos abandonan a Filadelfia regresando a Sardis y al becerro de oro. Empieza ahora, ¿qué cosa? A introducirse la apostasía, la alfa. Miren lo que va a decir. El tiempo de prueba para aquellos que estaban buscando a su Señor llegó en el otoño de 1844. ¿Cuál era la prueba? Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 8. Yo conozco tus obras, y he aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque aún tienes un poco de fuerza. Porque aún tienes un poco de fuerza y has guardado mi palabra
y no has negado mi nombre. Cuando llegaron a 1844, ¿con cuánta fuerza llegaron? Con muy poca. ¿Por qué llegaron con muy poca? Porque ya habían sufrido un chasco en 1844, en la primavera. Y cuando vino el chasco de 1844, cuando se abrió la puerta del lugar santísimo, no negaron la palabra, pero llegaron con poca fuerza. Miren lo que sigue diciendo Haskell. Pero muchos que solo habían profesado creer en el advenimiento, cambiaron cuando pasó el tiempo y no vino. Así que ¿de quién está hablando que son Sardis? Los protestantes que se regresaron a seguir observando las falsas doctrinas, como el domingo, el primer día de la semana, que no aceptaron el juicio investigador, que no aceptaron el mensaje de los 3 ángeles, que no aceptaron los 7 pilares de la fe adventista. Miren lo que sigue diciendo. De aquí es de donde saqué el tema de Filadelfia a la Odisea. Pero muchos que solo habían profesado creer en el advenimiento cambiaron cuando pasó el tiempo y no vino. Y ahora se burlaron de aquellos que todavía se aferraban al mensaje. Teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. La puerta celestial se abrió, pero los que se volvieron hacia el mundo quedaron en la oscuridad. Cuando se abrió la puerta en el cielo, las puertas de las iglesias protestantes se cerraron. ¿Quiénes se burlaron de Filadelfia? Sardis. ¿Y quiénes en la actualidad se están burlando de Filadelfia? La Odisea. Y entonces la Odisea y Sardis se está burlando de esta iglesia, de la cual dice la palabra de Dios que es pura y santa. De Filadelfia. Pero miren la escuela sabática de 1904. Los creyentes que entraron durante la experiencia de Filadelfia, cómo vivir a la venida del Señor, pasan por el periodo la Odisea. El tiempo del mensaje laodiceano es de somnolencia y peligro. Y la carga del mensaje es escapar de la condición laodicea. El mensaje a los 2 periodos finales de la iglesia es uno de los preparativos para el fin. La escuela sabática de 1904. Es evidente que los 2 últimos periodos de la iglesia, Filadelfia y la Odisea, cubren una y la misma generación. El surgimiento del movimiento adventista y el mensaje especial de preparación para el fin fue una señal que se habían alcanzado los primeros años de la generación de cierre, a quienes se debía la advertencia final de Dios. Así que en la Odisea nuevamente nos vuelve a recalcar que hay 2 condiciones, Filadelfia y la Odisea. ¿De qué condición debemos escapar nosotros? De la Odisea. ¿Saben ustedes qué le va a pasar a la Odisea? La Biblia dice que va a ser vomitada, ¿o no lo dice así? Hay un libro que se llama Evento de los Últimos Días. Le voy a pedir a mi esposa que me lo pase, ella está en la mochila, porque no lo quiero leer y no lo quiero decir con mis palabras.
Quiero leerla tal y como se encuentra ahí, para darles la página, de dónde fue tomada, y que no son mis palabras, que son las palabras del Espíritu de profecía. Dicho sea de paso, ¿qué más se dio en la iglesia de Filadelfia? ¿Qué más se dio? Se dio algo bien importante para nosotros. Se dio el don de profecía en la iglesia de Filadelfia. En la iglesia de Filadelfia se dio algo importantísimo para el pueblo de Dios para estos últimos tiempos. Y es el don del espíritu de la profecía que se lleva a cargo en ese ministerio por la profeta de Dios, la mensajera del Señor, la pluma inspirada, la hermana Elena Harmon de White. En la tarde vamos a mirar unas declaraciones contundentes de ella. En este libro de Evento de los Últimos Días, en la página 50, miren lo que dice. De la Review and Herald de agosto 1 de 1893. El párrafo comienza en la página 49 y culmina en la página 50. Aquí está. Aquí están. Y miren lo que ella dice. De aquellos que se jactan de su luz y sin embargo no andan en ella. Cristo dice, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, adventistas del séptimo día. ¿A quién le está hablando? A los adventistas del séptimo día, a los que tuvieron gran luz, a la iglesia de la Odisea, que han tenido gran luz, que eres levantada hasta el cielo en materia de privilegios. Hasta el Hades serás abatida. ¿Qué es Hades? Hasta el sepulcro vas a ser enterrada. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. ¿Cuál va a ser el resultado de los laodicenses y de la iglesia en el estado Laodicea? Van a ser destruidos, van a ser consumidos. Por eso miren lo que dice. El pastor James White. Filadelfia significa amor fraterno y expresa la posición y el espíritu de aquellos que recibieron el mensaje de advenimiento hasta el otoño de 1844. Al salir de las iglesias sectarias, dejaron atrás los nombres de los partidos y los sentimientos de partidos, y cada corazón latía en unión al dar la alarma a las iglesias nominales y al mundo. ¿Qué es lo que hace la iglesia de Filadelfia? La iglesia de Filadelfia sigue a su Señor. No se inclina por un sentimiento de partido a una iglesia o a una organización. La iglesia de Filadelfia no se inclina con sentimientos hacia un familiar, amigo.
La iglesia de Filadelfia dice que sigue al Cordero de Dios. Por eso los filadelfianos prefirieron dejar a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos, a todos sus parientes con tal de seguir el mensaje puro y verdadero de Dios. Los laodiceanos prefieren agarrar un partido de organización o un partido familiar. Pero los de Filadelfia tienen el amor fraternal. Por eso sigue diciendo la cita. Y señalaron la venida del hombre como la consumación de la esperanza del verdadero creyente. El egoísmo, miren cómo eran los de Filadelfia. El egoísmo y la codicia fueron dejados de lado. Nosotros que estamos volviendo a esas enseñanzas pioneras, ¿será que ese mensaje también no es para nosotros? ¿Será que tenemos que dejar a un lado el egoísmo, la codicia, el orgullo? Miren lo que sigue diciendo la cita. El egoísmo y la codicia fueron dejados de lado y se atesoró en Filadelfia un espíritu de consagración y sacrificio. El Espíritu de Dios estaba en toda alma creyente verdadera y su alabanza en cada lengua. Aquellos que no estaban en ese movimiento no saben nada de la búsqueda profunda del corazón, la consagración de todos a Dios, la paz, el gozo en el Espíritu Santo y el amor puro y ferviente el uno por el otro, que los verdaderos creyentes entonces sintieron. Aquellos que estaban en ese movimiento son conscientes de que el lenguaje no describiría ese estado de amor fraterno. Por eso yo no me explico, o a menos que no lo entiendan o que no lo hayan leído, cómo laodiceanos, que la Biblia dice sus características, critican a estos de Filadelfia. ¿Cómo? Y eso que todavía no les he mostrado las citas de la mensajera del Señor, que cuando las leamos, con la ayuda de Dios le vamos a poner un fundamento para que se convierta en algo sólido en nuestra mente. Dice el pastor James White, será necesario por falta de espacio, lo mismo diría yo. Será necesario por falta de tiempo pasar por muchas cosas de interés en el testimonio de esta iglesia, como lo hemos hecho en los testimonios a las iglesias anteriores. En este librito que les muestro, que se llama en inglés The Living Witness o el testigo viviente, hay una historia de un pionero, Uriah Smith. ¿Cuántos años tenía Uriah Smith cuando llegó al 22 de octubre de 1844? Dice que tenía 12. Se reunió en una casa de un pastor para esperar la venida del Señor con sus padres. Pero dice que alrededor empezaron a llegar los de Sardis,
los de las otras iglesias, y empezaron a agarrar piedras para tirárselos en la carpa que habían puesto para esperar la venida del Hijo de Dios. Y de tanto tirar piedras, destruyeron la carpa. La carpa se vino abajo. Y todos los que estaban adentro de la carpa se metieron adentro de la casa. Pero Urias Smith, con su hermano, se metieron en la granja del pastor. Y ahí se escondieron. Ahí entonces también entraron los de la iglesia de Sardis y los empezaron a estar atacando. Por providencia de Dios dice que no los miraron. Después salieron y se dieron cuenta que Cristo no había venido el 22 de octubre de 1844. Urias Smith se apartó por un tiempo, regresó, si no me equivoco, a los 18 o 19 años. Pero ya regresó con una pierna amputada. A la edad de 13 años, él sufrió una infección severa en una pierna que se la cortaron aquí donde les estoy mostrando aquí. Aquí le cortaron la pierna. Este hombre era tan ingenioso que cuando lo operaron él salió con una prótesis de madera. Pero esa prótesis lo incomodaba para caminar. Se inventó su propia pierna. Se puso su pierna hecha por él. Flexible. Ahí tengo las fotos, el libro de toda la evidencia. Y el hombre a los 19 años empezó a dar el mensaje. Y hay una cita de la mensajera del Señor donde ella nos dice que el diablo le tiene odio al libro de Daniel y Apocalipsis de Urias Smith. Y que muchos se han esforzado para no republicarlo más. Sin embargo, cuando usted lee esos libros, ahora entiendo por qué es que esos libros le abren a uno el entendimiento. Porque fueron hechos bajo la inspiración del Espíritu Santo. Fueron iluminados por Él. Por eso miren lo que dice. Será necesario por falta de tiempo. Con esta cita vamos a terminar. Será necesario por falta de tiempo pasar por muchas cosas de interés en el testimonio de esta iglesia. Hablando de Filadelfia. Como lo hemos hecho en los testimonios a las iglesias anteriores. Pero llamamos especial atención al versículo 7, que establece la cronología de la iglesia del amor fraterno. Estas cosas dice el que es santo, el que es verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ningún hombre cierra, y cierra y no abre ningún hombre. Que Cristo está aquí descrito, nadie lo negará. Es el legítimo heredero al trono de David. Por lo tanto, tiene la llave de David, que puede representar el poder, el trono de David o Cristo, en el que va a reinar. Está en la capital de su reino, la Nueva Jerusalén, ahora arriba. La apertura y el cierre solo pueden referirse al cambio de la administración del santo al santísimo del santuario celestial. Está hablando de la puerta abierta y cerrada. Al final de los 2300 días, en 1844. Fue entonces cuando la administración en el lugar santo cerró
y la ministración en el Santísimo para el perdón de los pecados y para limpiar el santuario fue abierta por el que tiene la llave de David. He aquí puse delante de usted una puerta abierta, y el templo de Dios se abrió en el cielo, y se vio en su templo el arca de su testamento. Apocalipsis 11:19. Podemos aplicar textos de esta clase al acontecimiento que Cristo entró en lo más santo en 1844 y abrir su ministerio allí, donde el arca de los 10 mandamientos es. Por lo tanto, desde ese momento, el día de reposo con toda la ley de Dios ha sido la verdad presente en un sentido especial. Llegamos hasta la Odisea para más tarde. Con todo lo que hemos leído, ahora sabemos de dónde vienen los pioneros. ¿En qué iglesia nacieron? En Sardis. ¿Quiénes son los pioneros en la iglesia de Sardis? Dice que son los que quedan, los pocos que se mantuvieron fieles en Sardis. Por eso Dios los tomó y los introdujo en Filadelfia. Más tarde vamos a mirar que los que van a dar este mismo fuerte pregón que ellos dieron son los que salgan victoriosos del estado laodicense. Pero la cita lo dice así: tienen que salir de la Odisea para volverse a Filadelfia. Y lo vamos a leer con palabras textuales, no mías, sino con un escrito está. Porque cada vez este mensaje tiene que ser reafirmado con lo que está escrito. ¿Saben lo lamentable que hacen hoy en día? Muchos. Por ejemplo, escucho que dicen y le preguntan: pastor, ¿debemos de salir de las ciudades? Y a mí me entra como un retorcijón de panza, de estómago. Porque esa no es la pregunta. La pregunta debe de ser: Dios, ¿debo de salir de las ciudades? Pero hoy le dicen: hermano, ¿debo de creer en los pioneros? Esa no es la pregunta. La pregunta es: Dios, ¿debo de creer en los pioneros? Y entonces tenemos que ir a un escrito está. Porque cuando la gente le dice: pastor, ¿debo de salir de las ciudades? El pastor le va a decir lo que él piensa. Y si el pastor piensa que no debe de salir, él le va a decir que no salga, porque no le conviene. ¿Y saben qué es lo más triste? Que el pastor se pasa 1 hora, 2 horas hablando y nunca muestra un escrito está. Y cuando la gente termina de preguntar, dice: oh, ya sé, ya sabes lo que el hombre te dijo, pero no lo que Dios dijo. Por eso, hermanos, Filadelfia no se dejaba guiar por lo que el hombre decía. Se dejaba guiar por lo que estaba escrito. Y así es como tenemos que ser nosotros. Basta de creer en los hombres y necesitamos regresar a un escrito está. Pongámonos de rodillas y démosle gracias a Dios.
Oh amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Me escondo detrás de ti, Señor. Porque usted sabe, Señor, que siempre que estoy aquí, prefiero mostrar un escrito está que decir mis palabras. Prefiero mostrar, Señor, lo que has dejado escrito y no hablar 2 o 3 palabras de hombre. Te ruego y te suplico, Padre bendito y glorioso y santo, que yo sé, Señor, porque tú ya lo has revelado. Como lo dijo el profeta Isaías, que en aquel tiempo un niño podría contar los árboles de tu huerta. Así de igual manera, Señor, lo dice el mensaje en Apocalipsis 14. Hay un ángel que va a poder contar a tus siervos que tienen el nombre del Padre escrito en sus frentes. No son muchos, Señor. Usted lo ha dicho en su palabra. Pero esos pocos, en esa mañana de la resurrección y cuando ellos estén en pie, van a ser muchos a la luz del resplandor de tu gloria. Por eso, Señor, bendice este estudio y que no me crean a mí, que vayan y que crean lo que está escrito. Y a la final, Señor, así como tú decidiste voluntariamente venir y dar tu vida por nosotros, padecer hambre, persecución, peligro, muerte, pero todo lo hiciste por amor a nosotros, en ese amor de Dios. Así de igual manera, Señor, nosotros tenemos que convertir el yo hasta el polvo y aceptar lo que está escrito. Te ruego y te suplico, pues, mi Dios, por todos aquellos mis hermanos que de igual manera, Señor, sienten ese fuego consumidor en su corazón, así como tú se lo expresaste a Jeremías. Tengo ganas de compartir mi palabra. Y bendice, Señor, a esos hombres y mujeres valientes que están compartiendo estos mensajes a todo el mundo. Mucha gente dice que una obra tal no puede hacerse por ministerios independientes. Sin embargo, Señor, tú utilizaste a 12 hombres de sostén propio para transformar al mundo y que el mensaje nos llegara. Hombres que sacaste de la denominación nominal en ese entonces, la nación de Israel, el pueblo judío, y los mandaste a predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y así de igual manera, Señor, hoy estás llamando a hombres y mujeres que no se vendan ni se compre y que vayan a toda nación, tribu, lengua y pueblo y que prediquen este mensaje. Y la verdad os hará libres. Gracias, Padre bendito y glorioso. Y escucha nuestra oración, pues te lo pedimos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.